Buenos días. El día de hoy vamos a ver nuestro siguiente tema, que es Introducción a la legislación ambiental. Cabe recalcar que es importante que recordemos que habíamos visto cuáles son las consecuencias del impacto ambiental, básicamente este impacto negativo, ¿sí?, sobre la biodiversidad y algunas de sus consecuencias. Ahora, para poder entrar en el tema de introducción a la legislación ambiental, vamos a ver un poco rápidamente acerca de las consecuencias del impacto. Entonces, bueno, esto ya más o menos lo habíamos visto y habíamos platicado un poco sobre las causas de la pérdida de la biodiversidad y principalmente tenemos lo que es la pérdida del hábitat, es decir, estos cambios de uso de suelo, sale la sobreexplotación, la explotación de un recurso, sí que la explotación de este recurso es mayor a la producción del mismo y entonces estamos acabando con algunos recursos. También cabe recalcar que habíamos hablado un poco anteriormente sobre los recursos renovables y no renovables y entonces de esta forma todo se está englobando. Especies invasoras. Especies invasoras hace referencia a la introducción de especies que no son nativas o endémicas, ustedes ya conocen esos términos, que no son endémicas o no son nativas de una zona y las introducimos. Al introducirlas, pues estas pueden acabar con la fauna y flora local, ¿sale? ¿Por qué? Porque la relación que hay entre las especies se tiene o ya está dada y cuando llega una especie que es completamente diferente, entonces vamos a tener un desequilibrio en las cadenas tróficas y en la forma en cómo están relacionadas todas las especies e inclusive los recursos alimenticios que ya están dados y los territorios que también ya están dados por las especies, ¿sale? Entonces es muy importante y esto es muy común en la sociedad debido a la venta ilegal de los organismos y que entonces de esta forma se están moviendo de forma artificial, no de forma natural, y entonces llegan a otros sitios, ¿sale? Y también es importante porque, bueno, muchas personas tratan de liberar a sus mascotas exóticas y entonces generan también este desbalance que hay entre las especies. La contaminación, ya vimos muy bien los tipos de contaminación que hay, ¿sale? El cambio climático, el crecimiento de las poblaciones, cuando ustedes hicieron esta tarea de ver cómo ha sido el crecimiento poblacional tan solo en Tlaxcala, ¿sí? Y yo les había dado un ejemplo y estaba esta curva de la capacidad de carga, ¿sí? ¿Qué tantos recursos hay disponibles para el número de personas presentes en el planeta y en las ciudades? El comercio ilegal de especies, que va relacionada con las especies invasoras, ¿sale? Además de eso, extraer a las especies de sus lugares de origen y bueno, esto genera la muerte, ¿no?, de las especies y probablemente pueda también generar en un futuro la extinción de otras especies, ¿sí? Como está aquí relacionado. Entonces esto ya lo habíamos visto. Aunado a esto tenemos algunas causas que pueden provocar la pérdida de la biodiversidad, como tal hablando de flora, fauna, de todos los recursos que hay, de forma directa o indirectamente. De forma directa tenemos la caza, ¿sí?, de la fauna silvestre, el comercio también del mismo, el exterminio de plagas cuando queremos combatir alguna plaga y estamos afectando a otras especies y de forma indirecta pues la destrucción de la cobertura vegetal que no solo acaba con la flora, es decir, con las especies vegetales, sino que son sitios de importancia para otras especies, incluyendo el ser humano, la contaminación, la incorporación de especies exóticas, que era lo que ya habíamos mencionado, y extinciones secundarias. Todo tiene un balance y nosotros ya vimos este paso de energía entre las especies en una cadena trófica, ¿sí? Y entonces la pérdida de una población de una especie puede generar cambios completos en muchas otras poblaciones, ¿ok? Entonces esto también es importante, muy importante, ver cuáles son las directas y las indirectas y cómo están afectando. Ahora, pasando a esto, es decir, estamos viendo la pérdida de la biodiversidad, estamos viendo estas consecuencias, ¿sí?, o las causas y todo esto generadas por el impacto del ser humano sobre el planeta, por lo tanto se crea algo llamado legislación ambiental, ¿sale? Que básicamente es un marco jurídico que le da protección al medio ambiente y vamos a ver cómo es que está protegiendo a qué recursos y cómo lo hace. Entonces hoy vamos a ver una pequeña introducción acerca de este tema. Tenemos que es la legislación
legislación ambiental. Básicamente, legislación ambiental también se le puede conocer como derecho ambiental, ¿sí? Y es un complejo, aquí nos dice, o conjunto de tratados, convenios, estatutos, reglamentos, leyes, ¿sí? De manera muy amplia, que lo que van a hacer es regular la interacción del ser humano con especies o con el medio, no solamente con las especies, hablando de flora, fauna, sino en general con el medio ambiente. Por eso aquí nos dice componentes biofísicos, ¿sale? O el medio ambiente en general, todo lo que es el medio ambiente, recursos renovables, recursos no renovables, factores bióticos, factores abióticos, ¿sale? Con el fin de reducir el impacto de la actividad humana, tanto en el medio natural como en la humanidad misma. Es decir, vamos a hablar de una protección al medio ambiente, recordando que nosotros también somos parte de ese medio ambiente, ¿sí? Y que es de suma importancia esta rama, ¿sí? Esta área es una área también de la biología, ¿sí? Como lo es la ecología, que básicamente vamos a estar hablando del derecho ambiental y de cómo podemos ampararnos para proteger el medio ambiente. ¿Cuáles son los objetivos de la legislación ambiental? Básicamente, pues define principios mediante los cuales se formula, se conduce y se evalúa la política ambiental, ¿sí? Es decir, utilizando instrumentos concretos y procedimientos, ¿sí? Para evitar este daño al medio ambiente, ¿ok? Regula, ¿sí? Básicamente algunas de las actividades que se llevan a cabo desde el punto de vista político en la sociedad, ¿sí? Y cómo está inmerso en el medio ambiente. Sale, básicamente lo que estamos buscando es conservar el medio ambiente, protección ecológica, restauración del equilibrio ecológico, ¿sale? Ojo, no estamos hablando de que no vamos a tocar absolutamente nada, pero se tiene que regular o tiene que haber un control, ¿ok? Luego tenemos conservar y restaurar el equilibrio ecológico, ¿sí? Es cómo prevenir daños al ambiente futuros y cómo vamos a proteger en este momento al medio ambiente, ¿sí? Obviamente, como yo les había comentado hace algunas clases, pues esto también es importante porque estamos hablando de la parte económica de un país o del mundo entero, ¿sí? Porque requerimos de estos recursos naturales. Otra cosa importante, otro objetivo, establecer las medidas de control, seguridad y sanciones administrativas que correspondan, ¿sí? A la protección del medio ambiente, que garanticen el cumplimiento y la aplicación de las leyes, ¿sí? Es decir, vamos a sancionar a aquellos que no estén cumpliendo con las leyes que se están estipulando, ¿sí? Ahora, regular responsabilidad por daños al ambiente. Ok, vamos a prevenir, pero si por alguna razón ya hay un daño, ¿cómo vamos a sancionarlo? ¿Cuáles son los mecanismos, ¿sí? Para comparar un poco los costos ambientales de una acción humana, ¿sí? Para prevenir futuras acciones que puedan contaminar, que puedan contrarrestar, pues, la función correcta de nuestro medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son las características de la legislación ambiental? Una es intradisciplinario, ¿sale? Es decir, estamos relacionándolas con algunas de las ramas de derecho, ¿sí? Otra es transdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando también no solo de la parte de derecho, sino de materias científicas, es decir, estamos incluyendo aquí, por ejemplo, la biología, porque para poder conocer cómo debe ser este cuidado al medio ambiente debemos de conocer, o hay personas específicas que nos van a hablar de vida silvestre, de recursos forestales, de agua, de aire, etcétera, ¿no? Entonces, requerimos de muchas otras áreas importantes para poder comprender, ¿sí? Cómo vamos a llevar a cabo este cuidado del medio ambiente. Es dinámico, es innovador y solidario, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener doctrinas, ¿sí? O normativas que protejan al medio ambiente, ¿sí? Tiene una actividad jurisdiccional internacional, ¿sale? Es decir, aquí estamos hablando de que vamos a tener una pauta, ¿sí? Para poder sancionar las faltas al medio ambiente, pero bueno, bajo una normativa, ¿sí? Y bueno, seguimos. Ausencia y desaparición de responsabilidades, es decir, vamos a combatir las negligencias, vamos a combatir la falta de cuidado hacia el medio ambiente, ¿sí? Vamos a tener
otras cosas importantes como un carácter preventivo, carácter sistémico, ¿sí? Vamos a tratar de prevenir este daño al medio ambiente, ¿sí? Aquí nos dice algo de la regla del consenso de la generación del derecho blando, ¿sí? Y básicamente que es vamos a tener un poco más de la parte política que jurídica, ¿sí? Para la protección del medio ambiente y que esta protección del medio ambiente no solamente va a tener una normativa local, sino que también hay globales, ¿sale? Ahora, finalmente, esto que les dije, estas características es más o menos por qué es importante o cómo podemos comprender al impacto a la legislación ambiental, ¿sale? Algunas de las características, pero bueno, ya entrando en materia, esto es a nivel general, a nivel global, esto que les estoy explicando, pero hablando ya a nivel de México, hablando de México, tenemos ordenamientos jurídicos mexicanos, es decir, tenemos leyes que protegen al medio ambiente y las que están aquí son las más importantes, ¿sí? Que están protegiendo varios de los recursos naturales. Tenemos la Ley General Ecológica y de Protección al Ambiente, llamada Ley GEPA, tenemos la Ley Federal de Caza, tenemos una ley forestal, una ley de pesca, ley de aguas nacionales, ¿sí? Ley General de Asentamientos Humanos y Ley Federal del Mar, ¿sale? En los primeros casos tenemos, por ejemplo, qué podemos cazar, qué no podemos cazar, en qué periodos podemos cazar o no lo podemos hacer, ¿sale? Cómo podemos evitar la contaminación, por ejemplo, asentamientos humanos, que la mancha de crecimiento humano no sea desigual, es decir, pues varias casas en el cerro o no, tiene que haber un ordenamiento, tiene que haber, tenemos que saber dónde vamos a construir, por ejemplo, casas, departamentos, etcétera. No puede ser en cualquier lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos esta parte del impacto ambiental, ¿sí? ¿Qué tanto puede afectar, por ejemplo, poner asentamientos humanos o una construcción que tanto puede afectar el área que se va a utilizar, ¿sale? Entonces, estas leyes que están aquí son las más importantes en México, ¿sí? Independientemente de lo que hablamos de las características de la legislación ambiental, que es algo un poco más global, estamos ahora y vamos a hablar en las siguientes clases sobre la importancia a nivel nacional. Y entonces, bueno, eso sería todo, pero vamos a tener una actividad 19, que es que ustedes investiguen el funcionamiento de cada una de estas leyes de forma muy corta, ¿sale? Aquí les estoy poniendo que no más de 3 renglones, es decir, algo muy corto, ¿sí? Que nos diga más o menos de qué consiste cada una, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pesca, la ley de pesca nos puede decir que pueden poner garantiza la conservación, la preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros, ¿sí? Específicamente, etcétera. Entonces, algo muy corto. Entonces, lo quiero en una forma de tabla. Van a tener una columna donde van a poner ley, ¿sí? Y ponen ley general ecológica y luego ley de caza, forestal, etcétera. En la siguiente columna concepto y van a poner, no les digo que no más de 3 renglones en qué consiste cada una de estas leyes. Y finalmente en la tercera columna van a poner su tarea número 17. Buscan un pequeño ejemplo donde aplique la ley mencionada y anexan en la columna, ¿sale? Por ejemplo, ley de pesca, ¿sale? Entonces le ponen primera columna, ley de pesca, segunda columna, lo que les había comentado, garantiza la conservación, preservación y el aprovechamiento de los recursos pesqueros, eso es lo que hace la ley de pesca. Y el siguiente ejemplo, por ejemplo, la casa deportiva de el pez espada, sí, que es muy común, sí, la casa deportiva del pez espada, sí, bajo la normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo el año se puede pescar, por ejemplo, el pez espada, ¿sí? Porque tiene que haber un equilibrio, como ya les había comentado. Por ejemplo, en ese caso, cuando el pez espada se está reproduciendo, no lo pueden utilizar para la pesca deportiva, ¿sale? Requieren de que se reproduzca y ya después viene una temporada específica para poder pescar. Porque si nosotros los pescamos en época de reproducción, probablemente muchos de los individuos no se puedan reproducir y finalmente, ¿sí? Si cada año pasa ese suceso, pues la especie se extingue. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, algo muy corto, muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, la Ley Federal del Mar, un ejemplo sería, hasta dónde, si por ejemplo, otro país podría llegar a echar basura al territorio nacional, ¿sale? O hasta dónde llegan los límites que corresponde a México como responsabilidad y cuidado del mar y hasta dónde no. Es otro ejemplo, ¿sí? Algo muy corto. Y eso sería todo por el día de hoy.